queria, antes de mais nada, agradecer primeiro ao Danilo Martuccelli, que é o autor do livro que nós estamos lançando hoje e que hoje será discutido com a participação do Bernardo Sorge, do Danilo, que é o autor. Bernardo todos conhecem, é um colaborador assíduo da Fundação, co-dirige o projeto Plataforma Democrática comigo, e é no âmbito deste projeto que nós publicamos este livro do Danilo. Não é o primeiro que publicamos, está aí, O Novo Governo dos Indivíduos, Controles, Crenças e Hierarquias. O Danilo tem conosco também uma cartografia social do mundo contemporâneo, outro livro da mesma coleção. Para comentar a apresentação do Danilo, nós convidamos o Eduardo Janete da Fonseca, que dispensa maiores apresentações. Todos nós conhecemos, se não a pessoa, certamente a obra do Eduardo, que a essa altura do campeonato já é bastante extensa. Tenho o privilégio de ter o Eduardo aqui comentando um livro da Fundação, é motivo de grande alegria para mim e para o Bernardo. Como é que nós vamos funcionar? Bernardo vai fazer uma apresentação geral do livro, em linhas amplas, né, para que todos que estejam aqui presentes possam ter uma noção do que o livro é e do que o livro trata. É um livro de fôlego, né? Ninguém imaginou que as pessoas chegassem hoje a este webinar já tendo lido o livro. Então, Bernardo cumprirá esse papel. Bernardo fará a apresentação do livro e lançará algumas perguntas para discussão. Eduardo fará comentários. E Danilo, depois, responderá às perguntas do Bernardo, enfim, usará as perguntas do Bernardo para fazer as suas considerações e certamente também se beneficiará dos comentários do Eduardo. Portanto, sem maiores delongas e agradecendo a todos e todas, eu gostaria de passar a palavra para o Bernardo. Bernardo. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com dois intelectuais que eu respeito e admiro. E boa tarde a todos aqueles que estão nos vendo hoje ou no futuro. A obra do Danilo é impressionante, né? Um esforço monumental de entender a sociedade contemporânea, comprometido com a ciência social, que não escorrega no denunciativismo, nem procura fatos que confirmem marcos teóricos. Ele dialoga com a tradição sociológica, da qual possui um conhecimento invejável, mas, sobretudo, ele procura entender o mundo atual sem visões nostálgicas. Boa parte da obra do Danilo é uma reflexão sobre os processos de individualização. Aqui devemos lembrar que para Danilo, individualização não é sinônimo de individualismo. Individualização é entendido como um processo histórico e social no qual os indivíduos são cada vez mais convocados a responder por suas vidas, decisões e trajetória, mesmo quando enfrentam estruturas rígidas e desigualdades persistentes. Lembrando uma citação do Danilo, ele diz o seguinte: a crescente exigência social de que os indivíduos assumam pessoalmente a responsabilidade por seu destino, mesmo quando suas condições de vida continuam sendo moldadas por estruturas sociais que eles não controlam, eu chamo de individualização. Que processo é a tal individualização? O Danilo gosta muito de usar uma palavra francesa que equivale a provas ou testes, ou seja, as pessoas são
permanentemente testadas, seja na escola, no trabalho, na família, na procura de reconhecimento, nas redes sociais e assim por diante. Enfatizo, o Danilo é consciente que esse processo se dá em forma desigual, né? E ele, portanto, responde a diferentes contextos sociais. Não é a mesma coisa os processos e exigências de alguém de um extrato social mais pobre do que de alguém que tem maior riqueza. Chegando ao livro, é impossível um livro denso, criativo, ser sintetizado nos poucos minutos que eu tenho para falar. Para localizar o livro, eu diria que este livro, mas também os livros anteriores do Danilo, procuram preencher de conteúdo um conceito que nas ciências sociais já ficou aceito e usado o tempo todo para falar das sociedades contemporâneas. Que conceito é esse? Elas seriam pós-modernas, né? Alguns falam até de pós-capitalismo, mas na ciência social a pós-modernidade tomou conta de grande parte dos textos e pesquisas na área. O problema é que o conceito de pós-modernidade indica algo que já não é mais, mas não esclarece o que ela é. Qual é o conteúdo efetivo dessa nova realidade em relação a outra que teoricamente fechou seu ciclo? O principal divulgador inicial do conceito foi o filósofo Jean-François Lyotard. Até ele, no livro pequeno que ele publicou, até dá algumas pistas interessantes. Ele fala que é o fim das grandes narrativas teológicas e iluministas, e indica, inclusive, ainda que estamos falando dos anos 70, que seria uma época impactada pelo avanço da ciência e das novas tecnologias da comunicação. Não vou, nos limites do tempo, me relacionar a uma questão central do ponto de vista da ciência social, mas eu entendo que nosso público é mais amplo, que é entender como esse conceito de pós-modernidade terminou levando a um papel cada vez mais central dos estudos culturais que promovem visões de sociedade como um conjunto de fragmentos, onde são valorizadas as experiências únicas dos grupos. Em parte, essa visão levou uma sociologia que confunde crítica com denúncia, testemunha com análise, e que usa o neoliberalismo geralmente como chave explicativa sobre tudo o que acontece na sociedade. Danilo procura entender a complexidade dos fenômenos sociais sem evitar temas que estão presentes no debate intelectual. Assim, por exemplo, ele se refere ao neoliberalismo, reconhece sua importância, mas também suas limitações como instrumento capaz de explicar o que acontece no mundo social. Uma das partes que eu achei muito interessante do livro é a crítica ao conceito de hegemonia, né, herdada do marxismo gramsciano, onde ele argumenta que não possui a capacidade de explicar a realidade social, cultural no qual vivem as pessoas, que nunca é orgânica, que inclui constantemente as mais diversas narrativas e valores.
não seria, portanto, uma tal hegemonia que explicaria ou seria a chave principal para explicar o que acontece no mundo atual. Como se exerce, então, o poder nas sociedades contemporâneas? Danilo nos lembra que nas sociedades que nos antecederam fueron dominantes por un longo periodo histórico a dominación religiosa y posteriormente, hasta más recientemente, a dominación ideológica. Elas permitían justificar as jerarquías sociais e, em última instância, a formas de sociabilidade. Danilo argumenta que na sociedade actual são os mecanismos de controle fáctico os elementos dominantes. Por quê? As crenças não são mais o principal motor de dominação e, do que restou, se tornaram manipuladoras e agonísticas. Por sua vez, as ideologias perderam legitimidade e a desconfiança frente a instituições e à ciência são cada vez maiores. Danilo argumenta, e novamente estou sendo extremamente sintético, que vivemos em uma crise da autoridade tradicional e uma convulsão das hierarquias, levando que a autoridade, baseada no consentimento e na legitimidade, esteja em crise. Em seu lugar, temos cada vez mais o papel central dos controles fácticos. Ou seja, o controle sobre os indivíduos não é mais exercido por meio de narrativas, mas por meios de controles que incluem, como veremos, a responsabilização dos indivíduos. Se a dominação não se baseia mais na obtenção do consentimento, o que temos é o controle direto e a coerção. Numa situação onde os indivíduos têm margens limitadas de ação, ainda que possível. Como se dá esse controle fático? Fundamentalmente, se dá pela responsabilização dos indivíduos. Uma nova forma de dominação em que os indivíduos são permanentemente testados, avaliados e forçados a assumir a responsabilidade pelas consequências de suas ações, ainda que, como mencionamos, são condicionadas pela estrutura social. Isto leva a um sentimento de culpa, exaustão, conformismo, baseada no constante necessidade de ser testado e tomar decisões. Estes controles fácticos, né, preexistiam, mas se transformaram muito mais intensos e se diversificaram com o avanço da tecnologia e da digitalização. Eles respondem a algoritmos que nos avaliam constantemente, sistemas de vigilância associados a eles, sem deixar de mencionar que também existem controles fáticos que sempre estiveram aí e que hoje são muito mais demandadores pelas necessidades de consumo constante, que é a necessidade de dinheiro que leva as pessoas a procurar constantemente enfrentar novos desafios. Neste novo contexto, o Estado evoluiu para um modelo em que a eficiência e o controle prático, vigilância, coerção, policiamento
são mais importantes que a legitimidade simbólica. Temos, portanto, uma situação que o Estado tem mais capacidade de controle do que nunca e, ao mesmo tempo, é mais vulnerável às transgressões e à visibilidade de suas falhas. O Estado, embora mais poderoso em termos de controle, também é mais frágil, o que faz que temas como corrupção, escândalos de políticos, assim por diante, sejam uma constante. Isto me lembra um livro de Bell, em 69, indicava que as contradições culturais do capitalismo estavam erodindo os valores fundadores que o levariam a uma profunda crise. Por exemplo, ele argumentava que a ética do trabalho como valor central estava desaparecendo. E Bell se perguntava qual será a consequência. A resposta do Danilo é simples. As pessoas trabalham porque possuem necessidade de consumo e as aspirações que exigem dinheiro. Eu volto a enfatizar que eu estou tentando dar algumas pistas num livro que é extremamente rico e complexo, que leva em consideração o debate atual, mas que não é facilmente reduzível a uma explicação. O tal, e afinal de contas, quem é o culpado? O que o Danilo procura desenvolver é uma explicação que vai além da individualização de possíveis culpados e, obviamente, muito mais além de qualquer teoria conspiratória. A leitura do livro de Danilo, e vou finalizando, leva a uma série de interrogantes. Eu vou mencionar algumas para abrir o debate e espero ter eventualmente a possibilidade de dialogar com Danilo. A primeira questão é sobre a religião e as ideologias que tinham um componente constitutivo que era o transcendental. De forma diferente, tanto religião como ideologia davam um sentido de transcendência e de comunidade de destino. A transcendência foi evacuada da vida social, ou pelo menos do poder, ou ela está fadada a retornar? E se retornar, de que forma? Conservadoras, progressistas, algo novo. A segunda pergunta, que é um tema que me persegue e acho que persegue muito de nós, que é o impacto das novas tecnologias da comunicação, né? Inteligência artificial, etc. A privacidade, aparentemente, tende a desaparecer. E a privacidade na sociedade moderna está associada a um outro componente central, que é a subjetividade construída também a partir da separação do público e do privado. E neste novo sistema de controles fácticos, continuará vigente os ideais de liberdade, de autonomia pessoal, de reflexão crítica e, obviamente, das instituições que a sustentam. Em suma, podemos seguir falando das democracias tal como as conhecemos no novo futuro que está se desenhando? Terceira pergunta, ligada às anteriores. Você
no decorrer do livro e em outros que você escreveu, você enfatiza sempre o elemento do potencial de heterogeneidade da vida social. Em um livro anterior, você menciona que a vida social é simultaneamente sólida e plástica. Quando esperamos que seja sólida, se mostra plástica. E quando esperamos que ela seja plástica, se mostra sólida. Ou seja, sempre existe a possibilidade de ações que desafiam as normas e estruturas estabelecidas. Ao mesmo tempo, neste mundo de controles fácticos cada vez mais eficientes, não existe um potencial de distopia onde a heterogeneidade é praticamente eliminada. E o último tema que você escreve neste e em outros livros, que eu acho interessante, é ter uma reflexão tua sobre o que significa manter uma visão crítica nos tempos atuais. Novamente, quero agradecer ao Danilo pelo livro, que representa uma importante contribuição para o acervo da plataforma democrática. Só lembraria que tem um terceiro livro do Danilo sobre o Peru, que é muito interessante e que também está disponível. Eu agregaria também que todos os livros do acervo da Fundação e da Plataforma Democrática estão disponíveis em forma gratuita para quem estiver interessado. Muito bem, Bernardo, de forma gratuita e digital. Então, o download é imediato. Bernardo, antes de passar a palavra ao Eduardo, queria te dar os parabéns por ter feito a apresentação sintética e lançado algumas questões centrais de um livro que tem mais de 600 páginas. Então, é um esforço de síntese que merece todos os cumprimentos. Queria passar agora a palavra ao Eduardo para os comentários. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso, na pessoa do Sérgio Fausto, por esse convite para participar do debate de lançamento do livro O Novo Governo dos Indivíduos, Controles, Crenças e Hierarquias, de Danilo Martuchelli. Eu vou prefaciar os meus comentários com uma pequena epígrafe do intelectual marxista da Revolução Russa, Nikolai Bukharin, no livro dele O ABC do Comunismo, de 1920. Abre aspas. No comunismo, todos trabalharão espontaneamente, conformando-se às diretrizes dos departamentos de contabilidade e dos escritórios de estatísticas, sem que sejam necessários ministros, prisões, leis, decretos. Os indivíduos, então, não terão mais que dirigir outros, terão apenas que conduzir as locomotivas, as ferramentas e as máquinas. Fecha aspas. Esse é o mundo que, segundo Martuchelli, está se desenhando com o predomínio crescente dos controles fáticos sobre as alternativas e as formas alternativas de poder. O tema central do livro de Martuchelli é o exercício do poder no tempo histórico e nas diferentes esferas da vida em sociedade. As metamorfoses do que ele chama o governo dos indivíduos e a especificidade de suas manifestações na contemporaneidade, tendo em vista as novas tecnologias e as novas formas de controle institucional. O argumento original do livro é a tese de que estamos presenciando uma mudança nos pesos relativos das diferentes modalidades de governo dos indivíduos, com o advento de uma importância tendencial e crescente dos controles impessoais e fáticos sobre as hierarquias e as crenças. Enquanto as hierarquias foram a tônica dominante do poder nas sociedades tradicionais, e enquanto as crenças e ideologias
lubrificaram as relações de poder e autoridade no mundo moderno seriam os controles impessoais e fáticos exercidos por algoritmos, dispositivos e regras automáticas que marcariam o atual estágio do governo dos indivíduos. Há muito com o que se pode concordar no argumento de Martuchelli, mas não estou plenamente convencido de que já se possa falar a esse momento, a essa altura, de uma nova era na natureza e na dinâmica do poder. Divido os meus comentários em algumas observações de cunho geral e alguns comentários pontuais acerca de ideias espalhadas no livro. Em primeiro lugar, as convergências gerais. Martuchelli evita corretamente a bipolaridade tão comum nas ciências sociais entre as teorias deterministas, como marxismo, funcionalismo, estruturalismo, de um lado, e as abordagens voluntaristas, como a teoria da escolha racional e certas versões do liberalismo, de outro. Nas palavras dele, a relação entre ambiente e ação não é determinada, nem adaptativa, nem agentiva, mas é caracterizada por uma elasticidade irredutível. Fecha aspas. Ou seja, existe uma tensão permanente entre restrições e escolhas, condicionantes e autonomia. O livro argumenta corretamente que o governo dos indivíduos tem características e dinâmicas distintas em diferentes esferas da vida em sociedade. As formas de poder se manifestam de acordo com lógicas e variações relevantes em domínios da convivência como a família, as instituições de ensino, o mundo do trabalho, a cidade e a política. O governo dos indivíduos não é igual e não é isomórfico. Embora reconheça que hierarquias, crenças e controles sempre coabitaram o governo dos indivíduos e que não se pode perfilá-los numa sequência cronológica e linear, Martuchelli argumenta que o aumento dos controles é o traço fundamental deste governo dos indivíduos em nossos dias e que será cada vez mais assim. Nesse ponto, no entanto, tenho dúvidas. O primeiro ponto é que não me parece claro se o governo dos controles, a subordinação dos indivíduos de forma mais ou menos resignada ao que ele chama a força das coisas, de sua objetividade ou materialidade intrínseca, seu caráter puramente factual, não ficou claro para mim, em resumo, se tudo isso constitui uma forma autônoma e dotada de uma realidade própria, como são as hierarquias e as crenças dominantes, se isso está no mesmo nível conceitual e com o mesmo estatuto delas, ou se representa tão somente uma máscara sob a qual se esconde o exercício do poder calcado em relações de autoridade e inculcação ideológica. Creio que o livro corre o risco de reificar a reificação implícita na noção de um governo das coisas, calcado na pura engenharia factual. Tendo a crer, ao contrário, que hierarquias e crenças permanecem sendo os pilares do exercício do poder e que, antes de configurar uma nova realidade de governo, os controles estão a serviço da sustentação de relações assimétricas e desiguais entre indivíduos, reforçando o poder de grupos específicos e cerceando ou condicionando o poder de outros grupos nas diferentes esferas da vida em sociedade. A parafernália de controles, uma realidade incontornável do nosso mundo, é instrumento mobilizado a serviço de um fim, a manutenção e o incremento de poderes constituídos, cujos pilares continuam sendo a autoridade conferida pelas hierarquias e o consentimento lubrificado por crenças. Uma coisa são controles puramente factuais, e outra, muito diferente, são controles de aparência puramente factual. O livro, na minha leitura, oscila muito entre essas duas realidades, essas duas percepções do mundo dos controles.
Passo agora a comentários pontuais. Primeiro, ao detalhar o mecanismo do rastreamento, o livro enfatiza o uso dos rastros digitalizados deixados pelos indivíduos e analisados por meio das novas técnicas de Big Data, com o fim de prever e controlar as suas ações futuras. Mas ele não explica como traduzir a capacidade preditiva, de resto estatística, estamos falando aqui de lei dos grandes números e não do aleatório individual. Ele não explica como traduzir a capacidade preditiva em capacidade de governo e controle do comportamento futuro. Como se transita da previsão ao controle e coerção. Acho que há uma lacuna explicativa nessa passagem. Segundo, observação pontual. A ideia de que a inteligência artificial soluciona a questão da coordenação e da otimização da alocação de recursos graças aos algoritmos e ao monitoramento exaustivo do comportamento não leva em conta a função epistêmica do mercado, regido pelo sistema de preços. O problema econômico não é a otimização da alocação de recursos dados e conhecidos, mas a mobilização do conhecimento disperso no cérebro de uma miríade de produtores e consumidores. A descoberta e o uso do conhecimento mutante sobre novas oportunidades de negócios, novas tecnologias e métodos de produção, novos gostos e preferências dos consumidores e assim por diante. Nenhuma inteligência artificial pode ou poderá dar conta de substituir a função epistêmica do mercado. Terceiro, o livro dá muito espaço para as possibilidades de controle associadas à digitalização e ao Big Data. Corretamente. Mas ele negligencia o campo da neurociência e dos implantes cerebrais como instrumentos potenciais de controle e incremento do governo dos indivíduos. O conhecimento detalhado do cérebro abre uma pletora de possibilidades de controle e manipulação do comportamento. A neuroeconomia, por exemplo, alega ser capaz de prever, antes que o consumidor saiba, se ele irá ou não comprar um determinado item que é oferecido a ele. Esse campo abre uma série de possibilidades de manipulação do comportamento. A neurociência, eu achei que é uma grande ausência nesse campo tão rico dos controles fáticos que o Martuchelli apresenta. Quarto, tendo a ser menos cético quanto aos nudges e dispositivos constitucionais característicos do mecanismo das ligaduras como forma de governo dos indivíduos. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, a substituição da discricionariedade na condução da política monetária pela instituição do Banco Central Independente e do sistema de metas de inflação. Acredito que é uma novidade de ligadura, que é um avanço institucional e é muito bem-vinda, porque ela protege a política monetária dos avanços e dos arroubos guiados pelo ciclo econômico eleitoral que governantes costumam ter em relação à determinação da taxa de juros. Estamos vendo agora Trump querendo minar essa instituição importante da governança econômica nos Estados Unidos, na medida em que ele ameaça o Federal Reserve. Outro exemplo, o uso dos recursos arrecadados pela exploração de recursos naturais como o petróleo. Venezuela e Noruega são 2 exemplos extremos. A Venezuela se entregou a um populismo inconsequente e gastou o que não tinha. A Noruega constituiu um fundo soberano protegido por um cordão sanitário da política partidária e dos governantes e preferiu não gastar o que tem. Os políticos só têm poder sobre o uso do rendimento do fundo soberano. O estoque do fundo, felizmente, para os noruegueses, não está à mercê das conveniências da política partidária. São 2 exemplos de ligaduras que eu considero muito bem-vindas e são conquistas de controle fático
evidente que a serviço de certos propósitos, de certos fins que transcendem o controle em si, mas que não são, na minha percepção, ruins. E, por fim, para completar, e certo de que deixei muitos temas do maior interesse de lado, porque o tempo disponível aqui não nos permite explorar a riqueza extraordinária do livro, eu queria dizer que eu compartilho inteiramente a preocupação do autor, Martuchelli, de que o agravamento da crise climática nos leve a uma situação de emergências sucessivas em que muitos dos direitos e das liberdades com que estamos acostumados e com as quais contamos sejam cerceados e tolhidos. É sabido que guerras, catástrofes, pandemias e emergências favorecem, quando não impõem, concentração de poder. Temo que o agravamento da crise climática seja uma mudança muito profunda nas prerrogativas que, a duras penas, a cidadania ainda preserva em relação a direitos e liberdades que foram conquistadas do século XVIII para cá. Era isso que eu tinha a compartilhar e agradeço muito a oportunidade de poder ter lido e ter apresentado as minhas reflexões e ponderações sobre o trabalho do Martuchelli. E com uma elegância e uma clareza ímpares, Eduardo. Realmente muito obrigado. É um prazer te ouvir sempre. Danilo, ahora en español. Bueno, primero agradecer a Sergio, por supuesto, a todo el equipo de la Fundación Fernando Enrique Cardoso, a Bernardo Sors, una vez más, a Plataforma Democrática, por supuesto a Eduardo Gianetti por sus comentarios. Voy a tratar de hablar lo más lento posible en castellano para facilitar la comprensión para aquellos que son como lengua materna el portugués. Voy a empezar de responder a las preguntas de Bernardo y antes de pasar a los comentarios de Gianetti. Voy a dar respuestas cortas, Bernardo, a cada una de tus 4 preguntas. Pero primero, la religión, me parece, la religión, la ideología como mecanismo que aporta trascendentalmente un cierto sentido desde lo colectivo, lo trascendente, a la vida de las personas. Y si es que esa religión va o no a regresar, el tema está muy abierto. Pero hay cosas que son relativamente sólidas. Incluso en los Estados Unidos, durante mucho tiempo se pensó era una excepción en el mantenimiento de prácticas religiosas, el número de estadounidenses que se declaran no creyentes aumenta de manera significativa en los últimos 20 años. En América Latina existe una muy importante tendencia a pasar de la religión católica que era dominante hoy en día a nuevas formas de conversión de evangelistas. Pero lo que no regresa es el sentimiento de un mundo en donde las fuerzas invisibles operan en la realidad. El desencantamiento sigue siendo uno de los rasgos centrales del mundo moderno. ¿Qué es lo que me parece lo más significativo que está apareciendo en las creencias religiosas? Que la espiritualidad no coincide más con la religión. Y me parece el fenómeno más importante. Muchas personas canalizan la espiritualidad a través de nuevas formas, nuevas iglesias, nuevas prácticas religiosas. Pero hay una forma de espiritualidad no trascendente, inmanente, que cada vez es más presente en nuestras sociedades. Y estamos en sociedades donde, sin que la religión desaparezca, por supuesto, sin que las iglesias pierdan poder en sus vínculos con lo político, lo espiritual está cada vez más autonomizándose. Durante mucho tiempo, esa espiritualidad tuvo formas populares bajo figuras de herejías. Ese mundo de espiritualidad, de magias que escapaba al control eclesiástico. Hoy en día la espiritualidad toma otros caminos. El amor como forma inmanente de la trascendencia, la espiritualidad a través de prácticas desde la yoga, otras búsquedas de culturas ajenas al occidente, la espiritualidad a través de formas de prácticas colectivas tan importantes, de la música hasta las grandes reuniones colectivas de conciertos u otros. Y esa espiritualidad se convierte en algo fundamental para muchos individuos, independientemente de la religión. Y eso creo yo que es para
a tratar de ir al sentido de tu pregunta, una promesa posible de algo que puede sugerirse. Digamos que para regresar a las virtudes teologales, la esperanza es hoy más importante que la fe. La fe suponía una forma de adhesión a un dogma. La esperanza es infinitamente más trágica. La gran virtud teologal de nuestra época es la esperanza, y la esperanza anida en estas nuevas formas de espiritualidad contemporáneas. Primer intento de comentario a tu primera pregunta. La segunda pregunta sobre qué queda de la vida privada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay un capítulo del libro centrado sobre algo que es asombroso. La modernidad en su ideología fundadora, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, asoció una forma, una experiencia de la libertad con el anonimato. Y se pensó, como consecuencia de ello, que a medida que las grandes ciudades se desarrollaban, el control social informal iba a decrecer. Asombrosamente, en los últimos 20 años, a causa de las nuevas tecnologías disponibles, se asiste a una increíble reinvención de los controles sociales informales. Los celulares se han vuelto verdaderos panópticos individualizados, como de las de firmas. La publicitación de actos de la vida privada, dar publicidad a actos de una persona, se vuelve prácticas políticas. El movimiento Me Too hizo de esas prácticas, que existen hace mucho tiempo, los chismes, los rumores, los ataques a la reputación, sobre todo de las mujeres en el tiempo, un verdadero repertorio de acción colectivas. Estamos en sociedades en donde la censura toma nuevas formas, en donde hace unos 10 años el New York Times decidió eliminar las viñetas de humor porque pegaban, chocaban a la sensibilidad de los individuos. En sociedades donde lo políticamente correcto hace el termómetro de cada uno de nosotros la variable de lo que se puede decir o no decir en el espacio público. Vivimos en sociedades en donde cada vez más los golpes de mal humor de las personas muy ricas o poderosas pueden ser controladas por la mirada colectivas. Es decir, que lo que estamos asistiendo es a una reinvención del control social informal permitido por las prácticas digitales, pero también por nuevas aspiraciones de horizontalidad. Y esto creo que es profundamente nuevo. Y tienes profundamente razón, la frontera entre lo público, lo privado, lo personal y lo íntimo se han desplazado de maneras sorprendentes. Para muchas personas, la sexualidad era algo íntimo, hoy en día es simplemente privado y hasta puede ser público. Para muchas personas, las opiniones públicas, las opiniones políticas, que eran públicas, hoy es algo personal e incluso íntimo. Estas transformaciones de las cosas hacen que las fronteras son diferentes. Y por lo tanto, las experiencias de los individuos se han modificado de maneras profundas. Lo más importante, el control social informal, que pensábamos que era algo del mundo comunitario y que tenía poca presencia en el mundo de la modernidad, se ha vuelto un factor muy importante de gobierno de las relaciones interpersonales. A la tercera pregunta sobre las distopías, y abre un poco en parte a los comentarios que ha hecho Eduardo Giannetti, es que siempre es posible operar de otra manera. Acá hay una cosa casi de principio general. Rosa Luxemburgo, una muy linda definición, decía, la libertad es siempre la libertad de pensar de otra manera. La libertad es siempre la posibilidad de actuar de otra manera. Y yo creo que esa realidad es casi ontológica. Desde hace mucho tiempo, cada vez que hay nuevas tecnologías de poder que se instrumentan, existe la idea de que esta vez sí no habrá más libertades, que esta vez sí los márgenes van a desaparecer. Y ese discurso tiene 2 siglos. Y siempre aparecen márgenes, anomalías, cosas raras, imprevistos, lo posible forma parte de lo imposible, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tener la impresión que con la nueva inteligencia artificial que se pone en práctica, esta vez sí es imposible los controles, que esta sí será imposible de escapar y encontrar margen de libertad. Pero es suficiente pensar el fracaso estrepitoso del control de la pandemia en Shanghái en el año 22 y comienzo de 23, para pensar que incluso con todas las herramientas que se disponen, ciertos mecanismos de invención humana de libertad siguen siendo presentes. Queda abierta la pregunta, en todo caso, para ir en sentido de tu inquietud, es obvio que hoy en día existen mecanismos de control que no existieron en el pasado y que hay elementos de distopía cada vez más fuertes. Pero see and wait.
Esperemos a ver qué sucede antes de decretar que la distopía es algo inevitable. Y a la cuarta pregunta, ¿qué es ser una pensión crítica hoy en día? Voy a comenzar a abrir los comentarios de Eduardo Giannetti. Es tratar de introducir miradas que nos permiten ver de otra manera las cosas. Creo que ese es el trabajo intelectual. Y que lo que más nos está faltando en el mundo de hoy es justamente la capacidad de interpretar los fenómenos de manera alternas a cómo de alguna manera tienden a producirse en el espacio mediático. Y que eso es nuestro trabajo. Y que siempre es difícil y que eso supone en un momento dado una tensión entre los hechos y la imaginación. Saltar un poco, no demasiado, pero saltar un poco, para comenzar a ver vías, líneas, posibilidades que no están necesariamente presentes en la realidad y que ese trabajo de crítica es tanto más difícil hoy en día, que existe una oclusión de la capacidad crítica en muchas fuerzas progresistas, en donde no hay más horizonte de utopías y en donde ciertas temáticas han terminado por ocluir el espacio de los posibles. Trato muchas gracias, agradezco a Janete por sus comentarios extremadamente complejos y ricos. Voy a tratar de dar algunos elementos, paso de lado los puntos en los cuales tenemos coincidencia, me centro en los puntos de divergencias. En primer lugar, la cuestión que es lo fundamental, y que yo comprendo el comentario, que es profundo, sobre, en el libro se trabaja a la vez con controles como elementos fácticos, materiales inscritos en la trama del mundo, y a veces elementos que corresponden a la representación de esos controles. Pero lo que el libro defiende es que la apariencia de los controles, la representación total, la distopía que hablaba Bernardo de los controles, forma parte del trabajo de los controles. Lo que es novedoso en el mundo de hoy es que nos pasan explicándonos cómo somos controlados. Hace 50 años, la dominación se escondía, se velaba, y el trabajo crítico consistía en hacer visible lo que se nos ocultaba. Hoy en día, por el contrario, nos explican cuidadosamente cómo somos controlados, cómo somos digitalizados, cómo somos vigilados. Y ese relato, que muchas veces está desconectado de prácticas reales, porque la libertad existe, forma parte del trabajo mismo de los controles. Entonces, no es que haya lo material y lo discursivo. Creo que la representación discursiva forma parte, de manera muy importante, de cómo están operando los controles, del no future. Y creo que ahí hay una especie de líneas que de alguna manera en línea de un continuo que quiere establecerse. Y lo que llama la atención el libro es que esos discursos sobre la totalidad del control eficiente en todos los ámbitos es una ilusión colectiva, por supuesto instrumentada por el poder, pero que tiene nuevas funciones de control. En otros periodos históricos, esa función de control de relatos se hizo bajo jerarquías naturalizadas, un orden teológico moral, y después, por supuesto, el trabajo de inculcación ideológicos. Todo eso hoy día nos opera de las mismas maneras. Se nos controla porque nos hace ver los mecanismos por los cuales se nos controla. Muy simple para que todo el mundo entienda. Cuando uno llama a una hotline, les dicen, esta llamada puede ser grabada. Es suficiente para que el empleado y el cliente se sientan probablemente controlados. Es suficiente ese tipo de mecanismo para que de alguna manera la idea de un todopoder poderoso que nos vigila en todos los momentos de nuestra vida se imponga en nuestras existencias. Ese discurso forma parte de la materialidad de control del mundo. Entonces, yo creo que hay un continuo, pero entiendo bien la objeción y que se puede leer de manera un tanto distinta a lo que estoy tratando de decir. Segundo elemento del comentario que es muy importante. Y entonces sí, yo lamento si en la torpeza del libro eso dejó plantar. Yo sobre todo no quisiera en absoluto dar la imagen de un mundo reificado. Lo que el libro quisiera, pero de repente en su forma no logra mostrarlos, es que siempre existen márgenes extremadamente grandes de acción y que la idea de una reificación de los controles que impiden a los actores de actuar es lo más alejado de lo que yo creo, rezaré un momento en un comentario posterior, porque me parece que al contrario, lo que sucede es la reinvención permanente de márgenes y de posibilidades de acción.
y que si hay riesgos de reificación, eso se debe más a la vez a los nuevos mecanismos, que sean los dispositivos, ligaduras realizar en un momento, pero también a que los discursos del control son cada vez más eficientes y más duros. Hay una literatura muy importante, muy conocida, en donde, que viene marcada de la izquierda, en la derecha tiene otros rubros, en las cuales se insiste constantemente en la generación de una sociedad de control, una sociedad administrada, una sociedad donde no hay más posibilidades de emancipación. Es algo en lo cual me parece que es una forma de socialización cultural crítica que no corresponde en absoluto a lo que yo pienso que puede ser. Regreso llego a los comentarios, los cuatro comentarios que me parece que son los más fuertes porque tienen cosas prácticas. ¿Cómo funciona el tracking? Es una muy bonita pregunta, porque la razón es que no se sabe, pero todo el mundo cree que funciona. Una respuesta directa. Eh, Hoy en día, el sistema, una economía, ustedes economistas lo saben mejor que yo, para hacer funcionar una serie de plataformas, es a través de la publicidad, un nuevo modelo comercial, que dan la publicidad personalizada. Las personas que contratan esos servicios creen que funciona de esa manera. Que el tracking, que logra detectar gustos individuales, mandar publicidades personalizadas, tiene efectos. ¿Es cierto o no? Yo he leído estudios de psicología social, hay controversias. Pero es suficiente que el sistema, es decir, las personas que tienen la capacidad de utilizar esa publicidad personalizada, crea que el tracking es eficiente para que el sistema funcione. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo funciona? No lo sé, en toda honestidad. Pero las personas que hacen funcionar el tema sí creen que está funcionando. Y las masas de dinero que suenan en la publicidad son tales, las cosas que nos han contado sobre la supervivencia, la vigilancia, son tales que eso permite comprender cómo el tracking en este sector particular está funcionando. En otros sectores el tracking tiene formas de combinación de conducta mucho más duras y mucho más combinatorias. Un ejemplo tonto también. Cuando yo entro en una plataforma, por ejemplo, vamos allá del tracking, esta cosa grande del mundo, si yo no lleno el casillero o el asterisco, la plataforma no funciona. Alguien ha elegido hacerlo de esa manera. La trama, la material mundo del mismo me impone una conducta, independientemente de mis ideologías de lo que yo quiero o no. Entonces, esa forma de actuar, que cada vez está permitida, sí produce cambios fundamentales. El hecho que se quiere eliminar la moneda física para que todas las transacciones sean bancarizadas, más allá que es darle al sistema financiero y bancario una fuente enorme de nuevos ingresos, porque todas las transacciones pasarán por ellos, también supone un mecanismo de tracking absolutamente creciente de las prácticas. Igual en las prácticas de control de las declaraciones fiscales. Entonces, más allá de cómo el tracking funciona precisamente, existen, me parece, márgenes crecientes de control. Y el caso de la publicidad es muy interesante, porque como siempre la publicidad desde hace más de 150 años, nadie sabe si es realmente eficiente, los estudios siempre son contradictorios, pero las personas que usan la publicidad creen que es un poder enorme. Entonces ahí está el tracking. Yo sé la opinión de las personas, le mando publicidad personalizada y eso va a inducir conductas, se supone, activas. En todo caso, una parte importante del mercado recurre a ese tipo de funcionamientos. Al comentario que es también extremadamente interesante sobre la inteligencia artificial y el mercado. Está apenas esbozado en el libro, pero me gusta mucho el comentario. El mercado es un sistema, pero una vez más, ustedes economistas sí que lo saben mejor que yo, es un sistema céntrico de información que en los grandes debates entre los que creían en la planificación y los que no lo creían en ellas, sirvió como crítica de una cierta versión del socialismo. Por supuesto que la economía no se reduce al sistema de precios como mecanismo para organizar la circulación en una economía, que existe la innovación, la invención, etcétera, etcétera, y que todo eso por el momento, eh, escapa a la capacidad de la inteligencia artificial, por el momento. El ChatGPT se lanzó en noviembre del 22. En menos de 3 años, la penetración y la extensión, a pesar del fracaso ayer del ChatGPT 5, es algo asombroso. Es un sistema que por primera vez como tecnología aprende todo el tiempo. Cada vez que alguien hace una acción dentro del sistema, modifica el sistema en su conjunto.
Y sin caer en ciencia distópica o ciencia ficción, nadie sabe hoy en día hasta dónde puede llegar este sistemas. Existe, por supuesto, la inteligencia artificial generativa que mezcla textos con escasa inteligencia y con escasa creatividad. Pero existe el programa de la inteligencia artificial general, en donde el objetivo es crear formas de inteligencia que tengan capacidades similares a las humanas. Y se avanza cada vez más rápido en ese tipo de evoluciones. Pero regreso al comentario que es muy justo. Esa frase muy corta en el libro simplemente decía que con la inteligencia artificial, en la capacidad que tiene de trabajar con los algoritmos, un número muy grande de informaciones, se podía por la primera vez, no lo digo yo, sino éxito expertos del Partido Comunista Chino, pensar en una forma de planificación algorítmica en donde, gracias a la inteligencia artificial, se pueda hacer sucedáneo del mercado. Eso es todo. Yo no tengo competencia para decirlo, pero ya hay personas que creen que lo que no se pudo hacer en el socialismo en 1920, la inteligencia artificial como capacidad de pensar en términos real los intercambios podría lograr hacerlos. Hipótesis de trabajo que van en el sentido de esta sociedad de controles que se va constituyendo. El tercer y cuarto comentario me gustaron mucho porque en el fondo coincidimos a pesar de que tenemos sensibilidades probablemente diferentes. Eh, ¿Por qué no traté lo de la neurociencia en el libro? Voy a ser honestos, porque desconfío muchísimo de ese tipo de trabajos. Cada cual tiene sus gustos y sus disgustos. Yo no creo, pues, haber leído con asiduidad este tipo de literaturas, en la capacidad de las neurociencias de controlar con la eficiencia que ellos sí dicen los comportamientos humanos. Me parece que hay más posibilidades en la biología sintética que se desarrolla hoy en día que las neurociencias como forma de control. En los trabajos de vulgarización que ha hecho Harari, siempre me parece que es lo más débil de su demostración. Yo sé que la interfaz entre economía y ciencias cognitivas ha producido muchos trabajos, pero ahí me parece que, en todo caso, para establecer la conversación, curiosamente en ese punto usted es más pesimista que yo. Usted cree más que yo en los controles, en la capacidad de la neurociencia de reificar a los actores. Y yo eso no lo creo. O sea, me parece que las capacidades van a ser mucho menos fuertes de lo que hoy en día se está creyendo. Los implantes neuronales, una sociedad donde los actores viven en una especie de metaverso, ya es otro tipo de sociedades en las cuales creo que hoy por hoy, 2025, nos cuesta imaginar lo que eso puede decir. En todo caso, comprendo bien la laguna del libro, pero digamos que es voluntaria, en parte porque creo en la capacidad de los controles fácticos ligados a las tecnologías mucho y con mucho adelanto posible. No creo tanto en ese mecanismo de las neurociencias, que va entre paréntesis con variantes de lo que hace un momento conversaba con los tracking posibles. Y luego el tema de las ligaduras. Creo que acá había un pequeño malentendido. Conociendo sus trabajos y la importancia que usted le ha dado tantas veces a las políticas heterodoxas como mecanismo importante para preservar libertades en América Latina, yo coincido plenamente con ese punto de vista. En América Latina, cuando no se ha respetado ciertas formas de racionalidad económica, los resultados han sido desastrosos. Pero el que las ligaduras se usen para eso, algunas son útiles, otras no. Y sobre todo el capítulo sobre las ligaduras no dice que son malas, simplemente dicen que es una nueva forma de gobierno fácticos, que opera y que uno puede estar de acuerdo con ellas en algunas circunstancias, la racionalidad económica, que evita prácticas inflacionarias que tienen un costo muy grande para las capas sociales más pobres, pero también hay otras que pueden ser terriblemente discutibles y que el problema no es la ligadura en tanto que tal, sino cuando se decide cerrar el espacio a la discusión democráticas, cuando las ligaduras se vuelven determinismos cuasi fácticos que tienen que ser absolutamente respetados, independientemente de las necesidades de la economía. Los indicadores de la Unión Europea, el 3% de déficit presupuestario y el 60% de la deuda pública respecto al PIB, surgieron, le cuento la historia, no sé si la conocen a ustedes, de una reunión en el momento entre Mitterrand y Kohl. Se reúnen, tienen que establecer criterios para la futura creación de la moneda común, etcétera, y entonces aparece qué fundamentos pone. Mitterrand, que por supuesto flotaba absolutamente la economía, no tiene idea de lo que son. Se voltea a sus expertos y le dicen cuál es el déficit. Le dicen, mire, Francia está a 1,5, un poco menos Alemania en déficit presupuestario y en deuda pública tenemos 30%.
Muy bien, dice Mitterrand, doblemos la cifra. Ese es el origen político del 3% y el 60%. Pero esas cifras tuvieron consecuencias muy duras cuando la Unión Europea, desautorizando 2 veces procesos electorales, impuso medidas muy duras contra el pueblo griego. Cuando impusieron políticas de austeridad que tuvieron consecuencias dramáticas en 10 años en Portugal y en Italia y en España, y probablemente hoy en día en el caso francés. Yo no entro en el debate si son muy buenas o útiles de muchas cosas. La política es muchas veces la necesidad de tener que sobrepasar ciertos límites para producir otro tipo de posibles. Entonces, me parece muy bien las ligaduras de muchas cosas. Es más, la ligadura, estaremos de acuerdo en esto con usted seguramente, está en la base misma de la democracia liberal, que supone que ciertas libertades salen del juego políticos, lo que se llama el Estado de Derecho o los derechos humanos. Que sea quien gane las elecciones, eso nunca puede ser puesto en cuestión. Y esas ligaduras son, por supuesto, los que fundan el pacto de la libertad política de unos y otros. Termino con un solo comentario que engloba algo que está en el trasfondo, me parece, los comentarios tan ricos, profundos de Janet y los comentarios de Bernardo. Estamos viviendo algo, pero muy curioso y va más allá de las ligaduras. El discurso neoliberal nos impuso la idea de que los mercados habían ganado contra los estados. En realidad, había un equilibrio particular entre el Estado y el mercado, muy particular, pero en donde de alguna manera los estados gobernaron en función de los intereses del mercado. Y de allí los tratados de libres comercios, de allí los principios que la globalización imponía el poder de los grandes grupos económicos contra los actores y que el poder económico transnacional imponía decisiones contra los electores nacionales. Estamos viviendo algo bastante curioso. Ahí tendremos probablemente opiniones comunes y tal vez divergentes. Asombrosamente, sin que esto haya nada de anticapitalista, se vive una especie de revancha del Estado. Eh, en formas cleptocráticas, Rusia, en donde por fuertes que sean económicamente los oligarcas rusos tiemblan frente al poder político de Putin. En China, donde cualquiera sea la fortuna y el poder, los empresarios, las empresas privadas públicas, tiemblan ante el poder del Partido Comunista Chino. En muchos países donde los estados son fallidos, existen camarillas de poder que hacen operaciones con el mercado. Y en los países que se suponía que eso no podía suceder, por el momento Estados Unidos está sucediendo. En donde la lógica imperial desafía las lógicas económicas. Tras el fracaso de que fueron 30 años de globalización, porque desde el punto de vista estadounidense ha sido un fracaso como políticas, que permitió el auge sorprendente y rápido económico y financiero, perdón, económico y tecnológico de China en tan poco tiempo, hay un cambio radical de estrategias. Y empieza a observarse en el espacio estadounidense una recuperación del poder del Estado que empieza a avasallar a los grandes grupos de poder económicos. Lo que era imposible en el imaginario liberal se está produciendo con el Canosa de Bezos, el Canosa de Zuckerberg, el incidente de Musk. Y otra vez aparece un poder estatal, como una fase del capitalismo que ha habido tantas, en donde el poder imperial estatal prima sobre consideraciones de la economía y de autonomía, como lo pensó el movimiento neoliberal. Todo eso, me parece, no contradice la tesis que el libro intenta defender de que los controles son cada vez más fuertes en el mundo contemporáneo. Es decir, sin que las creencias y las jerarquías desaparezcan, obviamente, el rol dirimente lo tienen cada vez más los controles. Pero muchísimas gracias a ambos por los comentarios y las reflexiones y por supuesto a Sergio por la invitación. Eu proporia que Bernardo e Eduardo pudessem comentar os comentários do Danilo, as respostas do Danilo. Antes, eu tenho algumas perguntas, mas queria dar a preferência, a precedência a Eduardo e o Bernardo. Eu rapidamente só pediria para o Danilo, retomando umas perguntas que eu fiz, que eu falei sobre o futuro e o papel eventual de um retorno de religiões, você e ideologias, você se concentrou no tema das religiões. Na verdade, me interessa mais a ideologias e pensando numa coisa de longo prazo, no sentido da possibilidade, num contexto atual, que temos um avanço de forças autoritárias, reaccionárias, conservadoras
com mais ou menos força no mundo todo, a possibilidade de ser que ainda a ideologia um componente do poder, certamente você concordará, em nenhum momento você nega, né, você simplesmente fala de pesos relativos. Obviamente não penso que no resto do mundo, em geral, teocracias estejam na ordem do dia, mas a ideologia continua na ordem do dia. Possivelmente não da mesma forma, não da mesma estrutura organizacional, etc., mas está aí. Que possibilidades no retorno da ideologia em um sentido progressista, né? Fazendo um rápido apanhado de um debate que você conhece muito bem, né, sobre certas críticas aos partidos de esquerda, né, especialmente Estados Unidos, Europa, ou liberais, né, como que elementos poderiam ser levar uma nova síntese, para chamar de alguma forma. Isso, de alguma maneira, só acrescentar aqui uma menção, uma pergunta que nos chegou do Jonuel Gonçalves, que não é exatamente a mesma pergunta que a sua, mas aponta na mesma direção, que é digamos, a capacidade que a sociedade tem de produzir mecanismos de anticontrole, né? Portanto, de alguma forma de quebrar essa tentativa de imposição fática da ordem. Eduardo, você quer acrescentar alguma coisa Eu tenho, ou o Danilo comenta, responde e depois você fala? eu tenho rápidos comentários a fazer sobre as considerações do Danilo. Não sei se é o caso de fazê-los agora ou esperar o Danilo falar. Deixa o Danilo responder Bom, essa pergunta do Bernardo e aí tá você bom. faz as suas considerações. Bernardo, me da la impresión que tratándose de las ideologías emancipatorias, para hacer un término un poco más fuerte que simplemente el progresismo, hay tal vez tres cosas que a mí me preocupan mucho. La primera es el último comentario que hizo Gianetti. El desafío ecológico, con los cambios que se están avicinando, puede hacer ingresar en una fase de barbarie que nos parece inimaginable hoy en día. Es decir, la carencia de agua, desplazamientos de decenas o centenares de millones de poblaciones, puede producir una barbarie realmente inimaginable. Y por supuesto, nuestras leves barreras morales o nuestra adhesión a derechos humanos va a ser una muralla totalmente insuficiente. Y cuando uno lee documentos del Pentágono, donde esas previsiones ya están más que estudiadas, pensando en lo que pueden ser ofensivas militares para impedirlas, esto es tremendo. La generación de muros, el Mediterráneo convertido en una especie de cementerios de unos 10 años, en los cuales hay según los años, entre 4.000 y 7.000, 8.000 personas muertos todos los años, la externalización del control de los migrantes en África del Norte y todo lo que eso implica en términos de violación de derechos, esto es solo el comienzo de algo que puede ser infinitamente aterrador. Y el desafío ecológico lo anuncia esa etapa de barbarie, entonces hasta que eso no se logre a enfrentar los ojos abiertos, el riesgo está allí. Segundo punto es la ideología, desde el punto de vista de la emancipación, Bernardo, y va a ser por qué empecé con este punto. Creo que el progresismo, un término que a mí me molesta, porque se ha convertido simplemente en una especie de script de extensión de derechos para todos, con poco criterio críticos. Es curioso, pero la izquierda, que siempre tiene tal cantidad de reacciones morales, puede ir a lo mismo de una cierta derecha liberal inteligente, eh, perdió el sentido del magisterio político. No todas las protestas son legítimas, no todas son justas. Y eso requiere introducir debates complejos que se fueron abandonando, porque el progresismo hizo que de la emancipación la simple extensión de los derechos para todos, en todos los casos. Y hay que recuperar eso. Esa tradición crítica que a lo largo de la historia del siglo XX hizo que muchos políticos e intelectuales, pero también organizaciones sociales de emancipación, se enfrentaban a grupos sociales que tenían demandas que les parecían absolutamente inaceptables. Y eso que estoy diciendo, para que sea preciso y claro, dentro de los feminismos,
Existen feminismos hoy en día absolutamente críticos, con ciertas derivas de ciertas políticas de cuotas, pero también feminismos extremadamente sensibles e inteligentes a la situación de los incels. No para negar la discusión, sino para abrirlas. Una política de emancipatoria es aquella que piensa la relación con los otros. Y eso, desgraciadamente, el cierto progresismo muchas veces se terminó olvidando o descuidando. Y eso hay que recuperarlos. Y recuperar debates que son difíciles, en donde necesariamente la posición ideológica tiene que ser pensar la emancipación desde matices más complejos que simple extensión de derechos. Y llego al tercer punto. ¿Cuál puede ser el núcleo duro de esa ideología emancipatoria mañana? Aunque parezca muy extraño, es la igualdad. Eh, Estamos otra vez en un momento como los Nibelers en el siglo XVII. Esto es muy asombroso lo que estamos viviendo. Y en la medida en que el riesgo ecológico, regreso hacia atrás, en la medida en que las desigualdades económicas se abisman, en la medida en que el mundo se fragmenta, la defensa de la igualdad, la defensa acérrima de de la igualdad, tiene que ser probablemente el componente fundamental de la ideología. Yo sé que parece muy elemental lo que estoy diciendo, pero cuando los neorreaccionarios de Estados Unidos proponen el reemplazo de gobierno democrático por una gestión tipo de los CEOs, de grandes gerentes de empresas o monárquicos, en el fondo lo que está detrás de eso es siempre el cuestionamiento de la igualdad. Y la igualdad es el pivote de las civilizaciones modernas. Y romper con la matriz jurídica igualitaria individualista es salir de la modernidad. Y creo yo que cualquiera que sea la urgencia del debate, entiendo muy bien lo que dices, Bernardo, sobre las ciudades abiertas, tenemos un debate y un peligro aún mayor, que sea la propia civilización moderna, con lo que implicó como cambio en la historia que está hoy día siendo cuestionadas. Y entonces, ¿qué es una ideología emancipatoria hoy en día? Alguien que piense este tipo de temáticas y que los defienda. Y eso va más allá, me parece, del solo tema democrático, aun cuando la democracia sea un elemento pivote de ese tipo de representaciones. Muy bien. Eduardo, seus comentários. Então, eu vou fazer breves comentários um pouco fragmentários, mas como reações a muitas das colocações que foram feitas pelo Danilo. A pergunta que fica para mim, Danilo, é se o controle fático está no mesmo plano, tem o mesmo estatuto ontológico que as hierarquias e as crenças, ou se é um mecanismo novo, original, uma forma de ocultamento nova do poder no e cru. Formas de ocultamento do poder no e cru do passado foram a religião, que conferia uma ordem sobre-humana para realidades de poder, e as ideologias que enfeixavam num verniz de igualdade jurídica e de equidade situações que eram claramente assimétricas de poder. Eu me pergunto se o controle fático não seria uma nova etapa nas formas de ocultamento de poder. Mas não tem o mesmo estatuto, não está no mesmo plano, lado a lado, com as formas conhecidas, que são hierarquias que continuam muito presentes. Não consigo entender a dominação que o Trump exerce hoje em relação à sociedade e aos poderes americanos, senão uma forma de hierarquia exacerbada e autoritária, e ainda também as crenças, que têm um poder enorme de legitimação e de geração de consentimento por parte da cidadania em relação às formas de sociabilidade e às formas de exercício de poder político e econômico. Não ficou claro para mim que você realmente detectou algo que esteja assim, em termos de paridade com hierarquias e crenças. É a dúvida que fica para mim. Muito rapidamente sobre criptomoedas. O grande atrativo da criptomoeda para muitos atores econômicos é justamente o fato de que ela não é passível de tracking por parte das autoridades. É a moeda de preferência de todo o crime organizado, de todas as práticas ilegais, da corrupção. A característica que dá ao tracking um apelo grande para muitos atores, não todos, evidentemente, é exatamente a sua não rastreabilidade. Ela não é tracking. Ela não está sujeita a tracking, como as transações bancárias, as operações no mercado de câmbio,
as operações na Bolsa de Valores ou os investimentos em outros ativos de um modo geral. E, por fim, um comentário em relação à sua última colocação, com a qual eu estou alinhado, mas eu queria desdobrar algumas coisas. Eu acredito que o pano de fundo do que nós estamos vendo hoje no mundo é o fato de que a aposta na hiperglobalização trouxe consequências imprevistas no plano internacional, a ascensão da China. A China hoje detém 1/3 da produção manufatureira no mundo. Centenas de milhões de trabalhadores asiáticos foram incorporados ao mercado de trabalho e de consumo. Centenas de milhões, em pouco espaço de tempo. E essa ressaca, além de ser a contestabilidade do poder norte-americano por uma potência emergente, inclusive no plano tecnológico, ela se dá também no modo do ressentimento de todos os que perderam posição, poder de barganha, segurança econômica, com o ingresso de centenas de milhões de trabalhadores asiáticos no mercado global de trabalho. São trabalhadores extremamente produtivos, eficientes e dispostos a trabalhar por uma fração do que ganham seus pares no Ocidente. É óbvio que isso quebrou a espinha dorsal da classe trabalhadora. Começou a reclamar, começou a protestar demais, fecha a planta em Detroit e leva para Beijing, leva para Xangai, leva para a China. E a ascensão da extrema-direita no mundo tem esta realidade do desapontamento, da frustração, do desencanto com o caminho que as coisas tomaram, que foi uma aposta, em grande medida, desastrada na globalização presidida por uma lógica estritamente econômica, sem levar em conta outras implicações e consequências imprevistas e indesejadas. Paradoxalmente, a resultante disso, hoje, na polis americana, é uma forma regressiva de mercantilismo tosco, em que a geopolítica predomina sobre a racionalidade econômica. O Trump eu vejo como uma espécie de dominação carismática weberiana, que domina com base num certo apelo que ele tem para amplo segmento da sociedade americana. E nós estamos vendo a extrema fragilidade institucional que, por fim, se revelou na experiência democrática americana. Um dos pilares mais fundamentais dessa democracia, ou qualquer democracia, é o princípio da separação dos poderes. São 3 poderes, idealmente íntegros e independentes, que servem de checks and balances aos arroubos autoritários ou intrusivos de algum dos outros poderes. A Suprema Corte americana hoje está totalmente dominada pelo Trump e o Congresso americano está de joelhos ao Trump, pelo menos na sua maioria. Então, você mostrou que não há, de fato, hoje nos Estados Unidos, uma situação em que poderes independentes estabelecem limites e restrições a iniciativas de um governante com pretensões claramente autoritárias e que consegue fazer e desfazer a seu bel prazer e de maneira caprichosa. Nós regredimos. Eu estou me divertindo muito como estudioso de ideias econômicas. Para mim, é uma das coisas que eu realmente não esperava ver na minha vida: a esquerda defendendo o livre comércio e a direita defendendo o protecionismo. Foi nisso que terminou o liberalismo, o neoliberalismo. Esse é o final do neoliberalismo. A esquerda abraçando o livre comércio e a direita abraçando o protecionismo. Danilo, eu vou me permitir fazer, não é um acréscimo, é pegar, digamos, uma carona na pergunta do Eduardo, e eu fui estimulado quando ele falou no Weber, falou no carisma, etc. Em que medida, quer dizer, o fenômeno que resultou na ascensão do Trump, ele se concilia com a sua ideia de uma predominância dos controles fáticos, digamos, em termos relativos às hierarquias, crenças, tal como, digamos, em períodos anteriores. Porque veja o seguinte, o Trump começa, ele é um fenômeno de uma espécie de sublevação das bases do Partido Republicano, né? Tea Party,
reação ao governo Obama com um componente racial muito forte. Esse movimento, ele toma por dentro o Partido Republicano, ele subverte o Partido Republicano, as hierarquias do Partido Republicano, ele acaba se coagulando nessa figura desse indivíduo altamente idiosincrático, altamente avesso a regras, altamente avesso a controles fáticos, e que passa a exercer no seu segundo mandato plenamente a sua capacidade de destruição das regras e das instituições. E o que assombra nesse processo é a fragilidade dessas regras frente à capacidade criativa, destrutiva deste personagem, que é um personagem de todas as tecnologias modernas, mas ele é um personagem de um grande líder carismático que exerce o poder de maneira voluptuosa e idiosincrática. Né? Como é que essas duas figuras como é que essa figura se coaduna com esse mundo que você procura descrever, dando saliência aos controles fáticos? Voy a tratar de comentar los comentarios. Evidentemente estamos en una conversación, así que supongo que no llegaremos a estar totalmente de acuerdo en las interpretaciones, pero por lo menos comprendemos. El primer comentario es muy importante porque yo creo que ontológicamente hablando, las creencias y las jerarquías no son necesariamente un orden de gobierno distinto que los controles, pero tal vez termine siéndolo. Me explico. Cuando los controles fácticos eran muy reducidos y lo fueron durante mucho tiempo en la historia sociales, hay algo cuando uno dice Estado, hay una representación es un poco de una entidad cuasi poderosa, constantes. El Estado en la historia de la humanidad hasta hace muy poco tiempo era con muy escasos funcionarios, con muy escasa capacidad de control, con ejércitos que eran simplemente mercenarios y con una gran debilidad. El impuesto a la renta, en el caso francés, aparece solo después de la Primera Guerra Mundial. La presión del PIB en el gasto público y social era muy baja hasta el siglo XX. Entonces, hay una representación que se nos escapa. Porque como los controles fácticos eran muy endebles, fue absolutamente indispensable asegurar el poder en base a las jerarquías naturalizadas y el orden teológico políticos. Y eso fue la gran alianza, pero Bernardo empezó recordándolo en el comienzo de su presentación, la gran alianza de los gobiernos durante milenios. Lo propio del tiempo moderno, en ese tiempo visto, o sea, de la sociedad moderna, en realidad de la independencia estadounidense, en parte de los puritanos ingleses y después la Revolución Francesa, es que ese mundo se rompe. Los privilegios dejan de ser, de alguna manera, garantizados por una estructura ternaria divinas y tienen que legitimarse de otras maneras. Y es el mundo de las ideologías, que nacen con las sociedades modernas. El Big Bang religioso, teológico, político, religioso, abre el mundo de las ideologías donde conservadores, liberales, socialistas tienen que pugnar por, de alguna manera, capturar los cerebros. Una vez más, en ese proceso, los mecanismos de control empiezan a expandirse. Los aparatos de Estado lentamente se van incrementando. Marx, 1850-1883, no conoció el Estado capitalista en su fase efectiva de gobierno. Es anterior, vislumbra cosas, no lo está viendo. Durkheim, Weber y Simmel, 1890, 1920 sí lo empiezan a entender. Y habrá que esperar la Primera y la Segunda Guerra Mundial para que el Estado tome toda la importancia que tuvo en la organización de la vida económica, pero también la vida social y cotidiana. Esos controles se han expandido de manera asombrosas. Y entonces, cuando los controles empiezan a tener cada vez más poder de regulación, desde lo que comemos hasta lo cómo circulamos, pasando las actividades económicas y la seguridad, etcétera, etcétera, eso transforma el equilibrio. Se hace cada vez menos necesario para el gobierno de los individuos la cuestión de las creencias y mucho más importante los controles.
Y acá viene el punto, yo sé que tal vez no estamos perfectamente de acuerdo, pero que usted tenga razón o yo, tiene poca importancia, pero simplemente para que quedemos claros los dos. Yo sí creo que el consentimiento hoy en día no es el objetivo fundamental de los gobiernos. Haré al final la pregunta del comentario de Sergio. No es el comentario fundamental. Eh, el espacio público se ha transformado. No se trata de que las personas crean algo, simplemente que duden. No se trata de crear consensos, se trata de polarizar, de fragmentar, de aislar, de impedir federaciones. Y entonces me parece que el trabajo de producción ideológica se ha profundamente transformado, porque el control no requiere más de eso. Y entonces estamos viendo esta forma de transición. 1981, el golpe de Estado en Polonia. Los polacos ponen su televisor en las ventanas para mandarle sus mentiras al régimen. El poder totalitario socavó porque no logró capturar las mentes de las personas. El poder hoy en día entiende que no es más necesario. Esa frase célebre de Talleyrand, que le dijo a Napoleón, se puede hacer todo Sir con las bayonetas al sentarse sobre ellas, empieza a no ser más ciertas. Los regímenes autoritarios tienen la capacidad de permanecer a pesar del desapego de la población durante mucho tiempo. Y hemos visto muy pocos movimientos emancipatorios voltear, tumbarse regímenes autoritarios. Entonces ahí sí, la distopía que hablaba Bernardo hace un momento es algo que es muy peligroso. Entonces me parece que allí ha habido un cambio fundamental, pero totalmente legítimo pensar que los consentimientos sigue siendo un momento fundamental de los gobiernos individuos y que lo que presento es una tesis tal vez exagerada o errada o sesgada. Las criptomonedas sí, pero vamos a hacer las cosas. Por el momento no son la principal forma de moneda, sabe usted mejor que yo, que circula en el mundo. Es una posibilidad. Con otra forma de trazabilidad ligada al blockchain, que es distinto. Ese sistema en el cual todas las operaciones son grabadas en principio, ¿cierto? Escapa al poder de las autoridades. Pero en la medida en que ciertos estados empiezan a lanzar criptomonedas, es probable que ese mecanismo que se abrió sea capturado por los estados. Cierro ahí el paréntesis simplemente. Por el momento estamos de acuerdo, es una práctica que desafía lo del tracking, pero no refleja el uso mayoritario de los intercambios monetarios en el mundo de hoy. Tal vez sea posible y eso cuestione el tracking, ¿por qué no? Y el último comentario, que es igual de importante que los anteriores sobre los Estados Unidos, ya casi yo sé que estamos de acuerdo en el fondo en este punto. Voy a decir una cosa que va a empalmar la pregunta de Sergio, pero también la persona que comunicó una pregunta. En el libro no me interesé a cómo se quiebra esa autoridad. O sea, no es lo que trajo en el libro, era otra temática. Por supuesto, cuando uno analiza o trata de internalizar los mecanismos como se gobiernan los individuos, aparecen posibilidades de acción, pero no fue el eje central del trabajo. Pero llego a Estados Unidos porque es fundamental. Desde que terminó el mandato, el primer mandato de Trump, ha habido una revisión muy importante de historiadores estadounidenses que se han puesto a revisar la historia de los Estados Unidos. Algo que para alguien como yo, que siempre he leído mucho los marxistas estadounidenses, no tiene nada de sorprendente. La imagen de una democracia liberal con Estado de Derecho, equilibrio de poder en Estados Unidos, está bastante alejado de la realidad. ¿Ah? Los varones corruptos de 1900, 1920, las leyes John Green que, a pesar de la guerra civil, sacaron el derecho de voto de los afrodescendientes en Estados Unidos durante casi 70 años. La violencia y la historia social estadounidense, por favor, las masacres sindicalistas no tienen nada que envidiar a la historia terrible latinoamericanas. Las limitaciones de la plutocracia que siempre impuso límites en ese gobierno. Entonces, creo que lo que estamos viviendo de alguna manera, sin cuestionar lo que fue la democracia estadounidense, es una representación colectivas que les dio un grado de solidez a las instituciones democráticas estadounidenses que no siempre tuvieron. Y cuando en ese país de las elecciones 50, 60% votan, casi la mitad o 40% no votaban en tantas elecciones, todo eso hace una democracia en la cual hay muchas dudas que se pueden hacer, en donde en cada elección se cambia el perímetro de las circunscripciones electorales, con prácticas prácticamente de abusos y de trampas. Todo eso hay que relativizarlos y ponerlo en perspectivas. Entonces estamos viendo una careta de la democracia estadounidense que siempre estuvo allí, pero que de alguna manera un discurso logró esconder. Y acá llego a lo fundamental, porque esto sí va a una reflexión que va más allá de lo que podemos discutir hoy en día. En el equilibrio de poderes, la acción del Congreso en Estados Unidos es casi incomprensible actualmente, pero lo central en los Estados Unidos, como en muchas otras sociedades de democracia liberal, era el sistema de justicia. Y aquí viene la necesaria reflexión difícil que tenemos que hacer.
La justicia, estaremos de acuerdo, es el menos democrático de todos los poderes del Estado, por definición. Pero el Estado de Derecho depende de ese poder y de su relativa aceptación de una forma de neutralidad. Y llega el problema final, más complicado. En nuestras sociedades, los individuos cada vez más se sienten difícilmente juzgados. No quieren ser más juzgados. Los individuos son cada vez más incontrolados. La no contención de individuos forma parte de la realidad de nuestras sociedades, Trump incluidos. Y entonces tenemos que el pilar central de la justicia, la democracia, la justicia, es el menos democrático, es el más esencial. Es una sociedad donde los individuos no quieren ser juzgados y cada vez más oponen reflexiones idiosincráticas a la ley impersonal de la justicia. Y eso hace que la justicia sea uno de los pilares necesarios de la reflexión sobre la democracia. Y que no vamos a poder, creo yo, resolver este problema diciendo simplemente que hay que defender la justicia tal como existe hoy en día. Hay que comenzar a cambiarlas. Es muy difícil, pero hay que de alguna manera abrir ese debate, porque juega en ese ámbito lo esencial, creo yo, de la democracia en los años, en las décadas que vienen. La pregunta de Trump, de Sergio sobre Trump, todos estamos sorprendidos. Una cosa de nuestra época es que hay muchas cosas que no entendemos. Cosas que dábamos por hechas, o por alguna manera, aunque nada nunca está escrito en el mármol de la historia, creímos que algunas cosas ya estaban adquiridas. No es cierto. Nada nunca está adquirido. Y de allí la reflexión sobre la igualdad es un momento. Se va a cuestionar probablemente la igualdad política muy pronto de manera que nos parece inimaginables. Trump es un personaje insólito, pero aquí también, si uno lo coloca en el giro de la geopolítica estadounidense, de hace ya más de 20, 25 años, demócratas y republicanos, si uno lo inscribe en la absoluta crisis de los partidos políticos estadounidenses que nunca se había visto, sí, el Tea Party y MAGA, pero el Partido Demócrata en estado similar de trombosis cerebral. Entonces uno comprende que esas cáscaras vacías permitieron la captura de un grupo de aventureros. Y después, hay que nunca olvidarlo, Trump 2 no es posible sin la victoria de Biden. Si Trump 1, Trump 2 se eslabonaba, jamás se habría llegado donde estamos hoy en día. Hubo 4 años de preparación. Y estamos asistiendo al despliegue de un programa prácticamente de imposición de una dictadura, en donde, para regresar a la referencia con la discusión anterior con Giannetti, una cosa es los resultados de la globalización y el cambio imperial hacia el exterior, otra cosa es la situación dentro de los Estados Unidos, en donde es la aplicación de una dictadura de manual. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde habrá reacción del cuerpo de funcionarios, de la justicia, de los movimientos sociales, o del Congreso, o de la prensa, o de las universidades, o de la ciencia? No lo podemos saberlos. Pero que hay un plan claro de una dictadura que se está desarrollando, ya a esas alturas nadie tiene dudas sobre eso. ¿Es que Trump es un líder carismático? No lo sé. Tiene una base muy aguerrida en torno a él, apoyos en la opinión pública, pero su poder sobre todo se produce a través de mecanismos de control y que está utilizándolos a la vez en forma expansiva, amenazando y apoyándose en la asombrosa, sigo coincido contigo, Sergio, en la asombrosa fragilidad de las instituciones políticas. Eso que nos parecía tan sólido y que no lo era. Es decir, la solidez de la democracia funcionaba en la medida en que los líderes aceptaban las elecciones competitivas y de alguna manera se pensaba bajo un control social informal democrático de la opinión pública. Y eso está reventándose. Y empiezan a aparecer que se puede gobernar a pesar de lo que creen los individuos, a pesar de lo que quieren los sujetos, a pesar de lo que el juego político admite. Y eso sí es un cambio muy importante. Y Trump creo yo que es la expresión extrema de ese tipo de fenómenos hoy en día. Y termino con una reflexión, Sergio. Cuando aparecen los grandes líderes políticos a finales del siglo XIX o una parte de la primera década del siglo XX, esos líderes carismáticos, ahora sí en términos fuertes del término, coinciden con la expansión de las burocracias. No es contradictorias. Y lo que estamos viendo con Trump es un retorno de un líder idiosincrático, un individuo que no logra ser contenido y autocontenido, tal vez más que carismático, que coincide con una penetración creciente de los controles. Y termino con un comentario, porque el carismático es una especie de juicio de valor. En el libro de Scuratis, o los 5 tomos sobre Mussolini, recuerda muy bien que Mussolini era un pobre tipo, o sea, un tipo que no tenía ningún carisma, y que fueron las circunstancias y los discursos que se elaboraron que fueron dándole un enorme carisma a un personaje que en el fondo fue un personaje de reparto y segundo nivel. Lo del carisma en la historia siempre una reconstrucción a posteriori que nos hace pensar que hubo grandes líderes en el pasado y que solo tenemos hoy en día títeres. De repente hay que matizar las cosas.
Danilo, Bernardo, ¿quieres cerrar la No, discusión? por favor, tú lo abriste, tú lo cierras, hombre. Não me queda mais que bueno, em português. Ficaríamos horas aqui conversando, é uma conversa, enfim, a mim me dá um prazer imenso. Eu espero que as pessoas que também nos acompanharam até essa altura também tenham desfrutado desse prazer, de uma discussão intelectual muito estimulante e que com toda boa discussão intelectual não chega a conclusões determinantes ao seu final, que é a condição necessária para continuar conversando, né? Se tivéssemos concluído todos aqui, tiraríamos aqui uma lista de prescrições e se trataria de implementá-las. E intelectuais em geral gostam mais de discutir ideias do que de implementá-las. O nosso papel é esse. E acho que fizemos isso aqui com muito proveito e eu queria agradecer imensamente ao Danilo, ao Eduardo e ao Bernardo pelo privilégio de contar com o talento deles para a gente fazer essa discussão nessa tarde e noite. Então, abraço a todos, abraço a todas e até um próximo encontro. Boa noite. Boa noite, até logo. Adiós, gracias. Solo un comentario. Sergio se fue. No está más, me parece. Sí, sí. Pero solo quería, Danilo, 2 minutos nada más para decirte que fue un placer enorme. Puedes ficar, Eduardo, va a ser siempre un placer tu presencia. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu comentario. Não quero atrapalhar a conversa de vocês aí. No, este tipo de conversación hay que tenerla más seguido. Si pudiésemos tener a Eduardo más disponible, hace falta aquí en el Brasil seguramente conversaciones más intelectuales. No sé, Eduardo, você também não pensa a mesma coisa? Penso sim, Bernardo. Vamos, questão de agendar, questão de preparar, tá? Eu gostei muito de ler o livro do Danilo, aprendi, me fez pensar, aumentou o meu repertório. Olha, é bom, e tem que fazer para, né, o pensamento obriga a pensar, obriga a avançar, né? É isso. Existe muita solidão, mas também tem que também ter um pouco de interação, não é verdade? Sem dúvida. Então, vamos lá. Então, fica marcado um futuro encontro, vou falar com o Sérgio, vamos organizar algo, quem sabe, mais aberto, a gente decide de que jeito, mas Ok. vamos seguir aí a conversa. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Bernardo. Adeus, Danilo. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu comentario. Muchísimas gracias. Prazer em conhecê-lo. Um abraço.